Buenos días, hoy les hablaremos de la perversión desde la perspectiva de Lacan. Mi grupo está conformado por Karen Guerra, Grover Bernal y mi persona, María Eugenia Fuentes. Nuestra docente, la licenciada Claros Méndez Luciana. Saludos a todos. Bueno, comencemos con el concepto de perversión. Para Lacan, la perversión es una estructura psíquica donde el sujeto no ignora la castración, sino que lo desmiente activamente. Recordemos que una estructura es algo fijo e inmutable, es decir que, por ejemplo, la persona no puede saltar de psicosis a neurosis o a perversión. Ya recordando esto, aclaramos que el perverso hace existir la ley sin querer desconocerla, sino para violarla, encontrando placer en esto. Lacan postula 3 registros que son la base de su teoría. Estos son lo real, lo simbólico y lo imaginario. En lo real nos dice que es aquello que no se puede nombrar ni simbolizar, ni representar con imágenes o con lenguaje, muy distinto de la realidad. En otras palabras, es imposible de decirlo. En lo simbólico, este va a estar marcado por el significante, la ley y el lenguaje. Este lenguaje que nos ubica en un lugar dentro de la sociedad y la familia. Es por eso que lo simbólico, como registro, está ligado al orden, las normas, la cultura y la palabra. En lo imaginario se puede decir que su origen está en la infancia, llamando a esto el estadio del espejo, por Lacan, identificándose por primera vez como una imagen unificada. Hablemos del goce, el placer en el displacer. Este goce tiene una dimensión paradójica, es decir, que encuentra placer en el sufrimiento, o sea, ese duelésico, donde el perverso experimenta una represión ya que no todo el tiempo puede actuar. Aclaremos que esta represión en la neurosis es muy fuerte, en cambio se encuentra ausente en la psicosis. Es por eso que existe una represión simbólica en respuesta a que el perverso, como se dijo, no todo el tiempo puede actuar. Analicemos el fantasma y la perversión. Por ejemplo, mientras el fantasma en la neurosis hace que el sujeto se pregunte ¿qué quiere el otro de mí?, sin llegar nunca a una certeza, en la perversión el sujeto cree saber lo que el otro quiere. Este fantasma condiciona el cómo el sujeto debe gozar y desde qué posición lo hace, porque para Lacan todo acto perverso tiene su fantasma que lo sostiene. Por ejemplo, en el sadismo, el masoquismo o el fetichismo hace que ese goce dependa de un otro. Ahora les hablaremos del discurso en el perverso. Se coloca como instrumento del goce del otro. En otras palabras, el perverso ofrece su cuerpo y su ser para que el otro obtenga satisfacción. Esto no lo hace por sumisión, sino por una posición de poder, ya que de esta manera va a dominar la escena. El perverso tiene un manejo sutil y manipulador. El discurso del perverso no suele ser de agresión directa, sino que se construye a través de insinuaciones, mentiras sutiles, silencios y malentendidos que benefician al sujeto perverso. A través de esta estrategia hace sentir al otro culpable o en falta, manteniéndose en una posición de subordinación. Provoca la angustia en el otro. La tranquilidad del perverso contrasta con la angustia que causa en los demás. Mientras el neurótico sufre su propia angustia, el perverso la proyecta en el otro, que se siente manipulado y atrapado en su lógica. Cuando hablamos de lo formal, el perverso a menudo da respuestas con alto valor estético, pero con contenidos sexuales o anatómicos, de forma cruda o desadaptada. Por ejemplo, pueden haber producciones artísticas o expresiones simbólicas como un dibujo muy atractivo, visualmente y técnicamente correcto, pero que el contenido es impactante, ya que el dibujo muestra órganos sexuales o partes anatómicas de manera explícita, cruda o desadaptada, sin matices ni filtros sociales aceptables. Cuando hablamos de indicador, el concepto de uso de sombreado en los dibujos proyectivos como posible indicador de personalidad perversa se refiere a cuando una persona utiliza el sombreado para resaltar a profundidad, textura o aspectos particulares del dibujo ligados a lo viscoso, a lo mórbido o a lo oculto, pero mostrando estos rasgos sin culpa aparente ni conflicto subjetivo.
Ejemplo, en el test de la figura humana de Macover, un sujeto que sombrea intensamente zonas como los genitales, los cabellos o las manos, creando efectos que simulan humedad, viscosidad o suciedad. Cuando hablamos de determinantes, podemos mencionar la desmentida, que consiste en una ambivalencia simultánea. El sujeto ve claramente una realidad o un objeto, pero al mismo tiempo niega o rechaza esa realidad consciente diciendo que no es lo que parece. Por ejemplo, puede indicar, es un pene, pero no lo es una estatua. Esta negación no es simplemente un error o una confusión, sino una forma de manejar el conflicto que genera reconocer esa realidad tal cual es. El test de Rorschach en la perversión. En la estructura perversa, las respuestas en el test de Rorschach incluyen una tendencia a dar respuestas con alto contenido sexual, mórbido o relacionado a lo prohibido, pero manifestadas de modo frío, distante, sin angustia. Es la ausencia de conflicto o reacción emocional negativa al dar respuestas de contenido sexual explícito, anatómico o tabú. Es la justificación o racionalización de respuestas absurdas, transgroseras o destructivas. Es un cuerpo desnudo, pero solo una forma graciosa. Utilización frecuente de contenidos relacionados con lo viscoso, pegajoso, mórbido, obsceno o lo oculto, usualmente sin asco ni rechazo. Ahora analizaremos el test de Rorschach mediante algunas respuestas que pudiera dar una persona con la personalidad perversa. Por ejemplo, en esta lámina puede indicar, esto parece sangre o carne, como trozos de cuerpos cortados, dicho sin signos de asco, sino como... En esta lámina puede indicar, esto es un cuerpo desnudo visto desde arriba, o son dos personas teniendo relaciones sexuales, pero también podría ser un par de animales. Este es un hombre extremadamente musculoso o deformado, parece una figura sadomasoquista encadenada, dicha sin rubor ni crítica interna. En esta nueva lámina, la persona puede decir, esto es un falo, claramente, pero disimula en la forma. Puede ser cualquier cosa, pero la forma fálica es obvia. Aquí puede verse la desmentida. Reconoce el contenido, pero lo niega parcialmente. En esta nueva lámina puede indicar una vagina abierta, húmeda, esperando o tal vez solo un túnel oscuro. Esas son algunas de las respuestas que pudiera dar una personalidad perversa en el test de Rorschach. Muchas gracias por su atención.